Bueno, buenas noches a todos. Mientras ingresan o siguen ingresando alumnos, vemos si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, en Profe, la última profe, clase, yo tengo una pregunta rápida. bueno, En el teórico van a tomar demostraciones, van a pedir demostraciones así de alguna definición o no. no, creo que demostraciones no se toma más hace varios años. Ah, gracias. De nada. Bueno, les decía que creía que lo último que llegamos a ver en la última clase fue la parte de conjunto potencia. Empezamos a ver las familias de conjuntos y vimos el conjunto potencia. Vimos el conjunto vacío y creo que no vimos nada. Después vimos complementos y complementos de un conjunto respecto de otro. Creo que hasta ahí llegamos. Sí, profe, tengo notado que sí, tengo que ver intersección y bueno, lo que sigue. Bueno, toda la demás parte, o sea, lo que es las operaciones entre conjuntos, que es lo que vamos a ver ahora, es algo que algunos pueden haberlo visto, eh, si no lo vamos a ver, pero que son operaciones muy sencillas, ¿sí? Algunas cosas a tener en cuenta es siempre eh, el conjunto universal, es decir, de qué conjunto estoy hablando que forman parte los elementos del conjunto que me dan, ¿sí? Es decir, siempre va a haber un conjunto que va a ser el que involucra todos los elementos de todos los posibles conjuntos que yo pueda tener. Entonces a ese conjunto se le llama conjunto universal o universo de discurso, ¿sí? Dentro de ese conjunto puedo dar definiciones de conjuntos que son subconjuntos del conjunto universal, eh, que tienen una parte de él, eh, y lo puedo dar con las definiciones o con las formas que di anteriormente en la primera parte, por ejemplo, por extensión, por extensión o enumeración, por comprensión, por alguna característica algebraica, la particularidad algebraica que puede tener todos los elementos del conjunto. Lo importante, no se olviden que la definición de conjuntos dice un conjunto bien definido de objetos, es decir, que queden bien definidos los objetos que forman parte del conjunto o que pertenecen al conjunto y de qué universo de discurso estamos hablando, ¿sí? A partir de ahí, las operaciones
son sumamente sencillas. ¿Sí? Las operaciones entre conjuntos no son muchas, son bastante pocas, entre las cuales está la unión, es decir, que yo le voy a agregar a un conjunto los elementos de otro conjunto. La unión es conmutativa. Ya vamos a ver todas las propiedades que cumplen las operaciones entre conjuntos. Lo dije en la clase pasada, lo repito ahora, una de las confusiones que tienen en los parciales, en los exámenes, que es que por ahí se les pide las propiedades de la inclusión y otras veces se piden las propiedades de la operación entre conjuntos y confunden una con otra. ¿Sí? Las propiedades de la inclusión ya la vimos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Aplica estructura. La reflexiva, la transitiva. Ah, perdón. Ninguna de las dos. Tampoco lo que dijo primero. No sé de qué estructura estaba hablando. El martes pasado vimos las ¿Es la propiedades. de inclusión aplicada? Primero traten de pensar lo que vimos la clase pasada y si se acuerdan. Pero no digan cualquier cosa porque o sea, primero tenemos que pensar de qué inclusión estamos hablando. ¿De la inclusión amplia o de la inclusión estricta? Bueno, pero cuando me define las propiedades de la inclusión, ¿me dice de cuáles está hablando? Fíjense, por acá están. Propiedades de la inclusión. Por ejemplo, la reflexiva que decía recién Cepeda. Todo conjunto es parte de sí mismo. Puedo ver ahí si me está diciendo es la inclusión estricta o amplia. La línea hacia abajo creo que quiere decir esto que está acá. ¿Y eso qué quiere decir? Porque si usted me pone en un parcial la línea hacia abajo, le tengo que poner que está mal. No, pero ¿de qué inclusión está hablando? Porque eso es un símbolo de inclusión. Hay una que tiene esa rayita abajo y otra que no la tiene, pero no puede decir la que tiene la línea abajo y la que no la tiene, no puede decir eso. ¿Y por qué se llama amplia, Moyano? Porque A está incluida ampliamente en B. Sí, por eso se llama amplia. Ahora, ¿por qué A está incluido ampliamente en B y tiene el signo ese de la U acostada con una rayita abajo? Que para todo elemento Está que incluido. pertenece a A también pertenece a B. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre la inclusión esa y la inclusión estricta? Que la estricta puede que haya algún elemento que no sea, que no pertenezca a A y a B. O sea que puede haber, Como que la existe amplia algún me dice que todos elemento los que pertenece. elementos de A pertenecen a B, pero la estricta me dice que puede haber algún elemento de A que no pertenece a B. No, perdón, que existe algún, por lo menos un elemento de A que pertenece a B. No.
A ver, vamos porque están diciendo muchas cosas que me están haciendo dudar de que haya dado la clase de inclusión. Este es el conjunto A. ¿Está bien? Es todo lo que está rayado así en azul, horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, y este es el conjunto B, lo voy a poner en otro color. ¿Mm? Que es todo lo que está rayado en rojo vertical. ¿Está bien? sí, Y ahora si yo le pregunto si A está incluido ampliamente o estrictamente en B. ampliamente. Ampliamente. ¿Y qué es lo que me dice que está incluido ampliamente, pero no estrictamente? Y que todos los elementos de A Porque tiene pertenecen a B. todo. Pero bueno, es que ahí está lo que yo veo que no están terminando de entender. Vamos a hacer una cosa, no le voy a hacer esto, voy a hacer esto. La inclusión amplia, que es A incluye ampliamente a B, dice que para todo X, tal que X pertenece a A, implica que X pertenece a B. Con eso estamos de acuerdo. Sí, Y la inclusión estricta, la voy a poner en otro color, negro, dice que A está incluido estrictamente en B, sí, solo sí, ¿no? Me falto. Para todo X, tal que X pertenece a A, acá me faltó la A, implica que X pertenece a B. Estamos hasta ahí, pero tiene algo más. ¿Se entiende? Ustedes lo que me están diciendo es porque todos los elementos de A están en B y en la estricta porque también todos los elementos de T, que los dos cumplen eso, pero la estricta tiene algo más. No sé si Gramajo levantó la mano porque se Sí, equivocó, quiere profe. preguntar. Sí, Quiero pregunte. preguntar algo. ¿Cómo es la definición de abajo? La definición de abajo no está terminada, es la inclusión estricta de A en B. Ah, gracias. Eso no. Bueno, si ustedes se fijan, cuando hacen relación de esto con las profe, proposiciones, sí. no es cuando B tiene componentes que no, tiene elementos que no entran en A, o Ah, nada que ver. entonces todavía no termine de definir, y acá es donde agrego y, voy a poner acá arriba porque ya no tengo lugar, existe por lo menos un I que pertenece a B, ¿sí? Tal que I no pertenece a A. ¿Se entiende? Y ahora Sí, tendría que haber acá por lo menos un elemento y que pertenezca a B y no pertenezca a. En ese caso, por eso yo les hago el gráfico y acá no se termina de saber si es amplia o estricta, a menos que me pongan los elementos de A y de B. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, pero Por eso es que yo les hacía la relación de este símbolo de inclusión amplia con el de la cardinalidad. ¿Sí? Cuando yo decía, bueno, pero si esto está incluido ampliamente en B, es porque la cardinalidad de A es menor y hasta igual a la cardinalidad de B, es decir, que pueden llegar a tener la misma cantidad de elementos. Estoy siempre hablando de este gráfico que tienen acá arriba. ¿Qué pasaría si A, su cardinalidad, es igual a la de B? Esto que yo puse acá.
si tuviera la misma cantidad de elementos. ¿En qué cambiaría esa inclusión amplia respecto de la estricta? Sería un igual. La cantidad de elementos serían iguales, pero ya dije la clase pasada que si el conjunto A está incluido ampliamente en B, la cardinalidad de A tiene que ser menor o igual a la cardinalidad de B. Pero que la cardinalidad de A sea menor o igual a la cardinalidad de B no implica que A esté incluido ampliamente en B. Eso lo dije, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Puede repetirlo, profe? Lo puedo repetir. Si esto se cumple, es decir, A está incluido ampliamente en B, ¿sí? Implica que la cardinalidad de A tiene que ser menor o igual a la de B. ¿Está bien? Ahora, que la cardinalidad de A sea menor o igual a la de B no implica que A esté incluido ampliamente en B. Si lo entienden, digan lo entendí. Y si no lo entienden, digan, profe, no lo entendí, no entiendo de qué está hablando, no sé de qué está hablando. ¿Sí? Por favor, los que no entienden, digan, profe, no sé, no entiendo eso que O dice. sea, profe, sería que por más que la cardinalidad sea menor o igual, no implica que A esté incluida en B. ¿Eso quiere decir? Exactamente. Hay una implicancia en un sentido, pero no en el otro, porque si no, sería una doble implicancia. ¿Se Bueno, entiende? Eso si O fueran sea, es igual la cantidad de la cardinalidad. como, Eso si la cardinalidad de A es igual o está ampliamente incluida en B. le repito, si A está incluido ampliamente en B, la cardinalidad de A tiene que ser menor o igual a la cardinalidad de B. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Pero que la cardinalidad de A, o sea, estoy haciendo esta relación, la acabo de decir, y ahora le digo que la cardinalidad de A es menor o igual a la de B, eso no implica que A esté incluido ampliamente en B. Y como sé que les cuesta horrores, porque esto es simbología y eso es lo que les cuesta horrores, ¿sí? Le voy a poner acá dos conjuntos A y B, y ustedes se van a dar cuenta de qué estoy hablando. ¿Sí? Acá digo que la cardinalidad de A es 3 y la cardinalidad de B es 4. Y aparte que A está incluido en B, ¿sí o no? Sí. Bueno, Oliva Agustín, ahora le respondo lo que usted pregunta. ¿Sí? Ahora le digo esto. La cardinalidad de A sigue siendo menor o igual a la de B, es menor, pero no está incluido en B. ¿Se dan cuenta? Ah, ¿Por qué no se da la doble implicancia? ¿por qué, profe? Ah, sí. Y Ah, porque A tiene un elemento que no está en B, entonces no está incluido. ¿Está bien? El 2 y el 3 están en B, pero el 0 no. entonces, por ejemplo, Exactamente. si lo llevamos ¿Cómo? con el dibujo que tiene ahí, A tendría que salir un poco. Si lo Bueno, llevamos se lo voy a gráficamente. hacer distinto al dibujo para que lo entienda como un diagrama de B. ¿Sí? Esto es A y esto es B. Si yo hago la inclusión no lo puedo dibujar así. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso estaría diciendo que acá hay un 0, acá hay un 2 y un 3 que está tanto en A como en B, y acá hay un 1 y un 4 que está en B pero no en A. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Pero A no está incluido en B. ¿Se entendió?
Bien, acá no está incluido en B. La cardinalidad de B es mayor que la de A. B tiene cardinalidad 4 y A tiene cardinalidad 3, pero está incluido A en B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, ahora en el caso de que yo saque este 0, ¿sí? Y lo ponga como estaba antes, el 1, ya no lo puedo dibujar así. Lo tengo que dibujar así. ¿Sí? Y ahí sí, A está incluido en B. Entonces, vuelvo a repetir lo que decía antes. Si A está incluido en B, si se cumple esto, la cardinalidad de A tiene que ser menor o igual a la de B. Fíjense que podría ser igual y el B no tener el 4 y serían iguales los conjuntos. No solo estaría incluido, sino que llegaría a ser iguales. Y ahí está la rayita de la que me hablaba el alumno al principio. ¿Sí? Que es justamente la diferencia entre la inclusión amplia y estricta, que esta no la tiene. Digamos, puede hasta ser igual el conjunto. En este caso no lo es, porque la cardinalidad de A es 4, perdón, la de B es 4 y la de A es 3. ¿Está bien? Entonces hay un elemento en B que no está en A. Pero todos los elementos, o sea, cumple con esta parte, para todo X tal que X pertenece a A, implica que X pertenece a B. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, y le decía que la primera parte de la inclusión estricta es igual. Dice, para todo X tal que X pertenece a, implica que X pertenece a B, pero agrega una conjunción y existe eso que tenía acá arriba y lo borré, existe por lo menos un elemento, ahí tengo, existe por lo menos un elemento que esté en B y no esté en A. Entonces ahí estoy viendo que hay una inclusión estricta y no amplia. Porque si fuera amplia, y podría llegar a ser iguales, la cardinalidad tendría que ser la misma. ¿Sí? En cambio, la estricta no puede ser iguales. Fíjense, acá podría poner que si A está incluido estrictamente en B, la cardinalidad de B tiene que ser mayor que la de A, no igual. Espérenme un segundo. Bueno, ¿se entendió? Carbonetti quiere salir al recreo. Repito, Carbonetti quiere... no, mire, yo no estoy para broma. Si usted quiere tomarse el recreo, se lo puede tomar, no hay ningún problema. Bueno, ¿los demás lo entendieron? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Repito, esta rayita que está en el símbolo de inclusión amplia y no está en el de estricta, también está en la rayita del menor o igual de la cardinalidad y no está en el de la inclusión estricta. ¿Por qué? Porque si al definir la inclusión estricta, yo digo, está incluido estrictamente en B, sí, solo sí. Para todo X tal que X pertenece a, implica que X pertenece a B. Pero existe por lo menos un elemento Y que pertenece a B y no pertenece a A. Estoy diciendo que hay por lo menos un elemento en B que no esté en A, y por lo tanto, ese elemento va a agregar cardinalidad al conjunto B y va a ser mayor. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? sí, bro.
Bueno, acá habla de la cardinalidad y habla de, estábamos diciendo, las propiedades de la inclusión reflexiva, todo conjunto es parte de sí mismo, transitiva, si A está incluido en B y B está incluido en C, A está incluido en C. Antisimétrica, no puede estar A incluido en B y a su vez B incluido en A, eh, porque si A está incluido ampliamente en B y B está incluido ampliamente en A, todos los elementos de A están en B y todos los de B están en A, por lo tanto, son iguales los conjuntos. ¿Sí? Y ahí es donde viene la pregunta que yo les hacía al principio. Está hablando, fíjense, de la propiedad de la inclusión amplia, no de la estricta. Que el vacío está siempre presente, o sea, todo conjunto vacío está incluido en cualquier otro conjunto. Eso ya lo grafiqué, lo expliqué. Sé que muchos no lo entienden, a eso les cuesta entenderlo, pero bueno, es así. ¿Está bien? Lo demostré con gráficos y con símbolos. Y que el vacío es único, también lo demostré. Y esto, que es lo que estuvimos hablando recién, si un conjunto está incluido en otro, la cardinalidad del primero tiene que ser menor o igual a la del segundo, y eso es lo que me hace ver que al decir la cardinalidad del primero es menor o igual a la del segundo, está hablando de la inclusión amplia. ¿Está bien? Bueno, después empezamos a ver las familias de conjuntos, vimos el conjunto potencia, que eran todos aquellos posibles conjuntos que se pueden formar con los elementos de un conjunto. Vimos que el conjunto vacío pertenecía al conjunto potencia siempre, o sea, un conjunto potencia, ¿cuál sería la menor cardinalidad que puede tener? 2. Pero, Ah, claro. No, cardinalidad cero no puede tener. uno. No Cardinalidad es cero no, 2, no es 2 elevado a la 1, a no, la es 2 n, a la n. elevado a la cardinalidad del conjunto A siendo el conjunto potencia de A. ¿Está La bien? potencia de cardinalidad. Ahí lo tienen, fíjense, P de A tendrá 2 a la A elementos, siendo A la cardinalidad del conjunto del cual estoy tratando de conseguir el conjunto potencia. Ahí algunos dicen que la cardinalidad puede ser igual a 1. ¿Para qué conjunto? El conjunto potencia tendría cardinalidad igual a 1. Pero entonces tendría siempre dos, porque si le pone uno, le da la cardinalidad, le va a dar dos. O sea, el mínimo va a ser dos. Va, eso es lo que entiendo. Está bien, pero ¿qué conjunto A me da como ejemplo que tenga eh, una cantidad de elementos tal que su potencia, la potencia de 2 de esa cardinalidad sea igual a 1? Así, vamos, lo voy a dibujar. Para un conjunto Sí, solo conformado por vacío. Puede ser, claro. Acá pero tengo el vacío conjunto Sea no es A nulo. vacío. que tiene el elemento 1. ¿Está bien? ¿Cuál es la cardinalidad de A? Dos a la uno. Va, nada que ver. Cardinalidad de A igual a 1. Entonces, el conjunto potencia del conjunto A, su cardinalidad va a ser igual a 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? Dos. Entonces no es eso. El vacío, profe, ¿no es? O El el único, el nulo. vacío, el que no tiene elemento, porque la única potencia de 2 que me da 1 es la potencia cero. Y la única que tiene potencia cero es el conjunto vacío. ¿Se entiende, sí o no? Está bien, pero a ver, ¿cuál es el conjunto potencia de un conjunto? O sea, si tengo un conjunto, ¿cuál es el conjunto potencia de ese conjunto que me da cardinalidad igual a 1?
No, no lo dije eso. Lo que dije fue que la No, la cardinalidad del cardinalidad. conjunto vacío es igual a cero, porque no tiene Sí. ningún elemento. Pero ese no es ese conjunto tiene un elemento. ¿Está bien? 2 al hacer. Este conjunto, No, del vacío. entonces, únicamente el P del vacío va a ser 2 a la 0 y su cardinalidad va a ser 1. ¿Está bien? Sí. Únicamente el conjunto potencia del conjunto vacío tiene cardinalidad 1. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Quiere que lo Claro. grafique? Déjeme de joder. Ahí lo tiene graficado, escúcheme. Ese es el conjunto vacío, no tiene nada adentro, no tiene nada, un conjunto que no tiene nada adentro. Porque tiene cardinalidad 0. ¿Qué puede tener adentro? Nada. ¿Eso le parece que, no sé, muy didáctico? La referencia del conjunto vacío, ahí está. Ese es el conjunto vacío, pero no es el conjunto A. No se vaya a confundir, ¿eh? El A tenía un elemento y el vacío no tiene ninguno. Bueno, seguimos. Ahí teníamos el conjunto potencia de un conjunto A que tenía 3 elementos ABC y cuya cardinalidad era 8. Primero era el conjunto vacío, después los elementos tomados de A1, que son 3, de A2, que también son 3, y los 3 que son uno solo, por eso la cardinalidad daba 8. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay algún caso de que la potencia de la cardinalidad de 0 o no existe? Haga las potencias de 2 y se va a responder solo. ¿Hay alguna potencia de 2 que le dé 0? No. Bueno, ahí tiene la respuesta. Vamos a hablar del conjunto universal. Les decía que justamente cuando hablamos de conjunto, siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el conjunto universal. El conjunto universal va a ser el conjunto de todos los posibles elementos que pueden formar parte de un conjunto del que estamos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, los números naturales entre cierta cantidad, desde cierto valor, o, por ejemplo, los números naturales mayores o igual a 0, menores o igual a 20, o los números naturales mayores o igual a 0, menores o igual a 20, pero todos impares, o los pares, y así voy tomando el conjunto universal. Y dentro de esos conjuntos puedo formar el conjunto A, decir qué elementos tiene, el B que tiene, y empezar a hacer las operaciones eh, entre conjuntos. La primera es la que aparece la complementación. Ya vimos acá que si un conjunto A está en el universo de discurso, el complemento de A es la resta de U menos A, que es todo lo que vemos acá en este gráfico rayado, porque es todo lo que está fuera de A y sería A negado. Es decir, A negado se representa como el complemento de A. Y A unido a A negado es el universal. También podemos definir el complemento de un conjunto respecto de otro, pero en este caso estoy hablando, así como hable del universal, complemento respecto del universal, como el universal menos A, podría decir. Fíjense, la complemento del conjunto de los X tal que pertenecen al universal y no pertenecen a A. Por eso es lo que está rayado fuera de A.
Pero cuando hablo de un conjunto respecto de otro, el complemento de un conjunto respecto de otro, estoy diciendo, por ejemplo acá, que es el complemento de A respecto de B. Es decir, que dentro del universal hay dos conjuntos, A y B. El complemento de A respecto de B es todo lo que está fuera de A y está en B. Por eso se representa como B menos A. Y esto que está rayado en oblicuo acá adentro. Fíjense que dice B menos A. Pero es sin incluir lo que tiene intersección, ¿o no? La complementación. No, fíjense que en el gráfico no figura la intersección, serían los elementos que están acá, pero están eliminados porque no tienen nada que Claro, ver porque con es la la intersección. resta Bueno, de la pero que, complementación. a ver, si yo lo que hago es la intersección de A con B, la intersección esa de A con B, ¿está en el complemento o en A? Nada, Pero no está en el complemento. no, Y bueno, por eso está acá, que no está rayado, y figura como B menos A. Si a B le quito lo que está en A, evidentemente que lo que está en la intersección tampoco está. claro, claro. Era para entender el gráfico. Bueno, y a cada dos conjuntos llamó la intersección y ahí lo representa con un rayado en horizontal. O sea, como definición sería todos los elementos de A que pertenecen a B y todos los elementos de B que pertenecen a A. ¿Puedo definirlo así? Sí, yo creo que sí. No. Si lo representara como una proposición categórica, ¿lo puedo Profe, representar? no representan todos los elementos que están en A y B. No, 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 no. Pare un cacho. Pare un cacho. Todos los elementos de A que están en B y todos los elementos de B que están en A. Ahora sí. Quiero ponerlo así, a ver si se entiende lo que quiero decir. No sería X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Para todo X tal que X pertenece a A, implica que X pertenece a B, y esto dijimos que era la inclusión. ¿Se acuerdan? Sí, Ahora, si le cambio y le pongo la conjunción, digo, para todo X tal que X pertenece a A y X pertenece a B, y hago el gráfico, este es A, este es B, y este es el universal. ¿Sí? Y digo, ¿cuáles son todos los elementos X que pertenecen a A y que también pertenecen a B? Acuérdense, conjunción es verdadero únicamente cuando la parte izquierda es verdadero y la derecha también. lo del medio. ¿Es esto o no? Sí, Claro. Por eso habla de la unión, acá en el apunte, ¿sí? Diciendo, perdón, de la intersección de dos conjuntos que el área es sombreada y muestra el símbolo, ¿sí? Bueno, después define otra cosa, pero dice todos los elementos que tienen la forma de la conjunción, fíjense, yo lo puse así o lo puse mal, a ver, en el gráfico. Lo puso al revés en Oh, el sí, está gráfico, bien. pero. otra vez. No, 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 este es el símbolo de conjunción, ¿eh? No, ese sí, el de arriba Es estaría de al unión, revés. tiene razón, el de intersección es el de... Ahí ese estaba al revés. Perdón, perdón. ¿Sí? Por eso el de intersección digamos, se representa con la conjunción y el de la unión con la disyunción.
Y bueno, ¿y cuando definíamos que A, conjunción con B, o P, conjunción con Q, era verdadero? Cuando ambos eran verdaderos, y recuerden cuándo era la disyunción falsa, cuando los dos eran falsos. Bueno, lo mismo parece acá como la conjunción y la disyunción, pero en unión e intersección. ¿Sí? Bueno, da algunas... si hubiera tres conjuntos, lo que me está diciendo que es asociativa o también transitiva la intersección. ¿Sí? Esto es siempre que esté hablando de la intersección. Ya vimos en lógica que si estaba mezclada la conjunción y la disyunción, lo que hacíamos es poner un paréntesis para ver dónde empezaba uno y terminaba, y dónde empezaba la otra y terminaba, porque si era todas conjunciones o todas disyunciones, podríamos aplicar la propiedad asociativa, pero si no, teníamos que aplicar la distributiva. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, aparecen algunas posibilidades de la intersección, por ejemplo, que sean disjuntos los conjuntos, no tienen ningún elemento en común, que tengan algún elemento en común, que sean iguales, por lo tanto la intersección es igual a la unión, porque los elementos son iguales, y por último, que esté incluido un conjunto en otro. Y acá aparece algo que lo deberían memorizar. ¿Cuándo la intersección es el vacío? Cuando son disjuntos, cuando no tienen ningún elemento en común. Cuando tienen elementos en común, bueno, esa intersección va a ser un conjunto también. ¿Y qué elementos forman? Por ejemplo, ese conjunto C que es intersección de A con B. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Se me cortó. Es lo mismo que definí como conjunción. Todos los elementos de A que están en B y todos los elementos de B que están en A, ¿sí? Forman la conjunción. Ese sería el conjunto C. En el tercer conjunto, podríamos hacer referencia a la antisimetría. Cuando me dice que A está incluido, está intersección B es igual a A y además es igual a B, me está diciendo, oiga, los conjuntos son iguales, porque si no, no pueden tener A ver, la voy a dibujar, esa la voy a dibujar para que vean cuándo tienen que utilizar un diagrama de Venn y cuándo otro. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo puedo decir, este es el conjunto A. Bien, y digo, este es el conjunto B. Por lo tanto, esta parte sería la inclusión de A con B. ¿Qué pasa si esto es el conjunto vacío? Es decir, que no hay ningún elemento en la intersección. Bueno, tengo que cambiar el dibujo y decir, bueno, ahora A será esto. ¿De acuerdo? No tiene ningún elemento en común. ¿Sí? En el caso de que hubiera elementos en común, estoy hablando de que esto rayado, fíjense que no estoy poniendo ningún elemento. Esto rayado es la intersección de A con B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes se den cuenta que puede aparecer en el parcial. ¿Qué pasa si la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B y además es igual a la cardinalidad de A intersección B? ¿Un conjunto iguales? Están uno sobre otro. Serían iguales. Uno Uno sobre otro. ¿Qué quiere decir eso? O sea que A, el Conjunto igual. circulito de A está arriba del circulito B, o sea, es lo mismo, son los dos círculos iguales. Es uno Y solo. claro, porque Ahí va. fíjense, si la intersección tiene la misma cantidad de elementos que A, acá no hay ninguno. ¿Está bien? Y acá tampoco.
¿Se entiende? Si esta cantidad de elementos que está rayado es igual a la que esté en blanco, evidentemente en la parte en blanco no hay ningún otro elemento. Y en la parte esta del blanco del B tampoco. ¿Se entiende? Sí. Eso es para que se den cuenta la importancia que tiene hacer referencia a la cardinalidad. ¿Sí? Ahora, de vuelta, volvemos a lo de antes. Si la cardinalidad de A es igual a la de B y además es igual a la cardinalidad de la intersección entre A y B, ¿sí? Me va a implicar que son iguales. ¿Está bien? Pero que la cardinalidad de la intersección sea igual a la de A, pero no a la de B, ya no. Pregunto, no sé. Si saco esto, No, no lo sé porque no sé cuánto vale B. ¿se dan cuenta? Es decir, acá estoy diciendo que en esta parte no hay nada, pero no puedo decir que en esta tampoco. Podría ser que sean iguales o que haya elementos en B que no están en A, pero la cardinalidad de la intersección sigue siendo la misma que la de A porque acá no hay nada. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende? ¿Podría volver a explicar, profe? Sí. Yo tenía recién esto. ¿Está bien? Sí. Ahora le voy a poner elementos. La cardinalidad de A es 4. Deme 4 elementos de A. El 1, el 1, 4. 2, 3. 1, 2, 3. Los voy a poner acá. Y pone 1, 2, 3, profe, porque está el vacío. Ah, no, también pone el 4. Está bien. 1, 2, 3, 4. Ahí los puse. Están en A. Pero me dice que la cardinalidad de B es igual a la de A. O sea que acá también debería haber 4 elementos. ¿Estamos? Los voy a poner acá, con rojo. Lo que pasa es que si están acá, no pueden estar acá. Porque estaría diciendo que el conjunto está formado por el elemento 1 que está acá y también está acá. Y eso ya dijimos, un elemento pertenece a un conjunto, está en el conjunto y listo. Pero al ponerlo acá en rojo, estoy diciendo que también está en B. Y ahí me está asegurando que la cardinalidad de B es igual a la de A. Entonces no me queda otra que hacer esto. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Se entendió? Sí. Comparten los mismos conjuntos. La cardinalidad de A es 4. La cardinalidad de B es 4 y la cardinalidad de la intersección es 4 y por eso A es igual a B. Claro. Profe, ahí el gráfico de esos conjuntos serían como dos círculos superpuestos, ¿no? Claro, yo le tendría que Está bien. sacar esta raya de acá y meterla acá y a esta sacarla de acá y meterla allá. Me quedarían Claro, dos bien. conjuntos como el que teníamos en el apunte. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Ahora voy a hacer esto, es lo que hice recién. Ahora que lo pienso, sí son iguales, profe. Porque si son los elementos que tienen en común, los que tengan en común en A los va a tener en común en B y en la intersección van a ser lo mismo, ¿o no? No, pero pare un cacho. ¿Qué pasa si acá pongo el 5? ¿Se cumple que A tiene cardinalidad 4 y la intersección también? No, la Entonces le intersección no. pondría. ¿Cómo entonces que no? pondría Tiene el la 1, el 2, el 3 y Sí, el se 4. cumple. Sí, sí. Ah, no, sí, Sería una se cumple. inclusión amplia, digamos. Pero O el sea, bueno, problema ahora es que el B no tiene la misma cardinalidad que la A y que la intersección. Ahí es donde no son iguales. Lo mismo sucedería si pongo que la cardinalidad de B es igual a la intersección, pero no está A. No sería mayor o igual, lo opuesto al igual. No olvídese de eso. Lo que estoy diciendo, tiene que ser mayor o igual porque la cardinalidad de la intersección está y es igual a A. Entonces, si le pongo un elemento a B,
¿sí? Como el 5 o el 0, va a ser mayor, pero si no le pongo va a ser igual. Ahora se lo puse, y ahí es donde veo la diferencia, y ahí es donde no se cumple esto. ¿Está bien? Y por eso no es igual a que en B. ¿Cómo sería eso, profe? Podría, o sea, sería A menor a B. No, la Mayor o cardinalidad igual. de A es igual a la de la intersección, pero a ver, che, póngale número. ¿Esto es 4? Sí, ¿Esto también es 4? sí, porque en la intersección tiene lo mismo. ¿Y esto es Además, 4? no, Y bueno, entonces lo tachamos. pero no hay forma de representarlo, a eso es a lo que me refiero. O sea, Claro, como profe, puso no ahí se Sí, entiende. a cardinalidad. este correrlo y meterlo acá, ¿sí? Pero no tiene mucho sentido, sería algo así. El No, A, pero me refiero a lo que os- escribió ahí, cardinalidad de A, si se representa de otra forma, como tiene el gráfico. Claro, profe, no se entiende porque está diciendo dos definiciones y tachando sobre una. ¿está bien? Una sería la cardinalidad de A igual a la cardinalidad de B igual a la intersección. Y la otra sería la cardinalidad de A Esto es mayor lo o que igual a había la puesto al cardinalidad de B. principio, ¿sí? Y la única forma de que esto se cumpla, le había puesto el rayado acá, que si la cardinalidad de A es igual a la de intersección, entonces automáticamente me veo obligado a poner que la A está así, ¿sí o no? Este es Sí. A. Pero cuando le pongo que B también tiene la misma cantidad de elementos, automáticamente hago esto y tengo lo que tengo en el dibujo, esto que está acá en el apunte. ¿Sí? Ahí está, cuadriculado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Están todos de acuerdo? Porque escucho mucho silencio. Sí, sí, profe. sí, Sí, sí. Bien. Entonces, ahora lo que quito es esto. Digo únicamente que la cardinalidad de A es igual a la de la intersección. ¿Está bien? Entonces estoy poniendo esto de vuelta. Acá está la intersección de A con B y tiene la misma cantidad de elementos que A. Y por eso puse el ejemplo con elementos 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? sí. Para que vieran que hay 4. Esto se cumple, pero lo que no se cumple es si agrego algún elemento acá de que la cardinalidad de B siga siendo 4. ¿Estamos de acuerdo? Por lo Claro. tanto, ahí los conjuntos no son iguales. Pongo un 5 acá. Y ahora, ¿cuál es la relación entre A y B? Cardinalidad de B es mayor. Sí, la cardinalidad de B es mayor. ¿Y eso qué significa? Tal como está graficado acá. Y que algunos elementos de B no están en la Y bueno, ¿y eso qué menor, significa? Inclusión estricta. estricta. Exactamente. A está incluido estrictamente en B porque existe un elemento Y llamado 5 que está en B pero no está en A. Y por eso la cardinalidad de B es mayor que la de A, que a su vez, en este caso, es la de la intersección de A con B. ¿Se entiende? Sí, Pero ya no puedo hablar de la cardinalidad, esto sí, pero cuando ponga la cardinalidad de B, voy a tener que poner que es mayor a la cardinalidad de la intersección y además a la cardinalidad de A. Es decir, no igual, no llega a ser igual porque es una inclusión estricta, no amplia. ¿Sí? Bien. Bueno, habíamos dicho el otro, el del vacío, el del C, y ahora hablamos de la unión. Cuando hablamos de la unión decimos todo elemento que esté en A y que esté en B.
A ver, perdón. Dijimos A, elemento X que esté en A, y que esté en B cuando era intersección, como conjunción, ¿sí? Ahora, cuando es de la unión, estamos hablando de la disyunción. Fíjense, el elemento que representa a la unión, ahora, al hablar de la conjunción de A con B y de la disyunción, me está diciendo A disyunción con B, que se acuerdan que era falso únicamente cuando eran falsos los dos. Es decir, cuando un elemento no pertenece a A o a B en la disyunción, cuando no pertenece a ninguno de los dos. Entonces, si está en uno o en otro, por eso viene la compuerta OR asociada a la disyunción, si el elemento X está en A o está en B, pertenece a la unión. ¿Sí? Sí, Entonces hay, cuando decimos todos los elementos que están en A o que están en B, ahí estamos hablando del 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Estoy diciendo todo lo que está rayado, porque son todos los elementos que están en A o que están en B. Eso sería la unión de A con B igual a todo lo que está rayado dentro siempre, no se olviden del conjunto universal, que a lo mejor, por ejemplo, podría ser todos los números naturales del 0 al 10. Y por supuesto acá va a quedar afuera el 0, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Sí? sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, seguimos. Profe, hay consulta en el chat si es necesario que haya elementos en común entre A y B. Inclusión exclusiva, estricta, me confundí, no es necesario que A y B, y si el dato es A y A intersección B igual a intersección B, entonces sí sería inclusión estricta. No, son iguales. Lo acabo de demostrar. No sé si a Bastián le quedó claro. Profe, puse un símbolo de que no era igual. Claro, creo que es muy distinto. Puse A ver, igual, como tachado, igual. Claro, le bueno. puso la igual y la barra, como tacho. No es igual a B, entonces sí sería inclusión estricta. Puede que sí, puede que no. Si A, cardinalidad. Repito de vuelta porque me parece que no se está terminando de entender la diferencia de un símbolo con otro. ¿Está? Y lo vuelvo a repetir y ya van como 4, ¿no? Si A está incluido ampliamente en B, implica que la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, Sí. Bueno. Si A cardinalidad es menor o igual a la de B, cardinalidad, no implica que A esté incluido ampliamente en B. ¿Sí? Ejemplos. Acá tenemos A, y acá tenemos B, y acá estoy diciendo, el A tiene el elemento 1, 2, y además el B tiene el elemento 3 y 4.
Por lo tanto, ahí estoy viendo tranquilamente que la cardinalidad de A es menor a la de B, porque es 2 y la de B es 4, y podría hasta ser igual si la inclusión llegara a que A es igual a B. En ese caso puede llegar a ser iguales. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Ahora hago el gráfico de la segunda parte y lo voy a hacer en rojo. ¿Sí? Y digo, este es A, tiene 1, 2. Y esto es B, tiene ABC. ¿La cardinalidad de A es menor o igual a la de B? Sí, Sí, porque A tiene cardinalidad 2 y B tiene cardinalidad de 3. ¿Implica que A esté incluido en B? no. Entonces, ¿queda claro cuál es la implicancia y que tiene un solo sentido? Porque si no diría sí, solo sí. Sería una doble implicancia. Y no es doble implicancia. Lo expliqué antes, lo vuelvo a explicar ahora, porque si fuera doble implicancia estaríamos hablando de otra cosa. A ver, para que se entienda y se den cuenta, ¿qué sucedería si yo pusiera que A esté incluido en B, sí y solo sí, así, la cardinalidad de A es igual o menor a la cardinalidad de B? Es una pregunta que le podrían hacer si fuera muy malvado el que hace el parcial. Le podría hacer en el parcial para que ustedes se dieran cuenta la diferencia de la implicancia simple y la doble en la inclusión amplia. ¿Sería igual? Exacto. Estamos hablando de justamente lo que vimos como antisimetría. Si A está incluido en B y además B está incluido en A, porque son iguales, no pueden tener uno incluyendo al otro y además estar incluidos sin ser iguales, imposible. ¿Mm? ¿Está bien? A ver, lo voy a poner de nuevo porque esto les va a hacer acordar a cuando vimos la doble implicancia. ¿Se acuerdan cuando vimos la doble implicancia y cuando vimos equivalencia lógica? Que decíamos, bueno, pero si A implica B y B implica A, es porque A, estamos hablando de proposiciones compuestas, ¿no? Estamos diciendo que A es lógicamente equivalente a P. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Sí, acá profe. cuando yo pongo la doble implicancia, estoy poniendo que A está incluido en B, pero que además B está incluido en A. Es la conjunción, es decir, es como si repitiera esto acá, abajo, con una conjunción entre medio. Acá pongo la conjunción, ¿sí? Y B está incluido ampliamente en A, si, solo si la cardinalidad de B es menor o igual a la cardinalidad de A. Pero cuando digo, pare, si A está incluido en B y B está incluido en A, entonces porque son iguales, eso me dice la antisimetría, me lo dijo antes. ¿Sí? Acá en la primera parte. Por eso les estoy diciendo hagan relación con los símbolos, porque normalmente cuando le preguntan con los símbolos es ahí donde quedan, o si le dicen que se representen con símbolos, o si le dicen que, acá está la reflexiva, la antisimétrica. Si un conjunto es un conjunto de otro, ahí estamos hablando cuál es la definición. A está incluido en B, sí, solo sí, para todo A que pertenece, para todo X que pertenece a A, implica que X pertenece a B. Y este subconjunto, o este es subconjunto del primero, entonces los conjuntos son iguales. Entonces vuelvo a repetir de que si se cumple esta conjunción, que la segunda parte sería la definición, y para todo I que pertenece a B, también I pertenece a A, entonces estoy hablando de la conjunción de la implicancia y la doble implicancia. ¿Se acuerdan de eso?
No es como el ejemplo que dio recién de que la cardinalidad de A era igual a la cardinalidad de B. No, porque cuando, por supuesto, que si la cardinalidad de A es menor o igual a la de B, o sea, si A está incluido en B y B está incluido en A, son iguales. Sí, sí, la intersección que había dicho que eran los dos iguales. Acá voy a tener que decir algo, pero me estoy yendo al vicio, porque sé que esto no les va a aclarar absolutamente nada. Si A está incluido en B y B está incluido en A, implica que A es igual a B. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, ahora les voy a preguntar, piensen antes de responder. Si la cardinalidad de A es menor o igual a la de B, y además la cardinalidad de B es menor o igual a la de A, esto implica que A sea igual a B. No, solo la cardinalidad va a ser igual. Por supuesto que no. Ah. ¿Sí? Por supuesto que no. La inversa se cumple. ¿Está bien? Si A es igual a B, entonces la cardinalidad de A es menor o igual a la de B, y además la de B es menor o igual a la de A, lo que me está diciendo, las cardinalidades son iguales. ¿Se entiende? Pero la parte al revés no, porque decimos A es igual a B en cantidad de elementos. Bueno, acá tengo A y B, ¿sí? Y acá tengo 1 y 2. Y acá vuelvo a tener 1 y 2 y acá tengo A y B. Eso se cumple. Fíjense, implicancia lógica. El antecedente es verdadero. El consecuente es falso. Entonces falsa la implicancia. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, hablar de cardinalidad, o sea, cuando hablamos de la definición de que está incluido, de que no está incluido, de que es la intersección, la unión o qué sé yo, estamos hablando después de la cardinalidad como implicancia, pero no podemos hacer al revés. Bueno, hablamos de los complementos, hablamos de la intersección y de la unión, y acá me falta uno antes de la partición. Vuelvo a repetir, fíjense que acá tiene todo el rayado sin poner siquiera los elementos. Es decir, que A unión B es todo lo que está rayado, ¿sí? Y lo define como todos los elementos X, tal que X pertenecen a A o pertenecen a B. ¿Sí? Por lo tanto, si están en uno o están en otro, fíjense que le falta la rayita que cierre la A ahí, pero es lo mismo. Habla de esta intersección como asociatividad, sea unión B, unión C, inclusive a esto lo podría extender a decir A unión B, entre paréntesis, unión C, igual a B, unión A, entre paréntesis, unión C, o a B, unión C, entre paréntesis, unión A, y todas las combinaciones que ustedes pueden encontrar. Lo que me está diciendo es que la unión es asociativa y la intersección es asociativa, pregunto, ¿no? Sí. Repito, ¿puedo definir, así como No. definir la unión, la intersección, que es asociativa? No. No, por eso no está definida. ¿Bien? Por eso no está definida. Bien. Partición de un conjunto. Para que un conjunto, digamos, un grupo de conjuntos sea partición de otros, tiene que cumplir con dos
con dos condiciones. La primera de las condiciones es que la unión de todos los elementos del conjunto, digamos de cada una de las particiones, sea el conjunto. Pero eso no alcanza. ¿Por qué? Porque podría haber elementos repetidos. Entonces lo que plantea es otra que me dice que en la intersección entre una partición y otra no puede haber ningún elemento, es decir, son conjuntos disjuntos. Eso es lo que plantea acá. ¿Sí? La familia L, A1, A2, A sub n, hay n partes en esta partición, es una partición de B si, solo si. Fíjense, para A sub i distinto del vacío, con i igual a 1, 2n, o sea, n particiones, la intersección entre un conjunto, entre una partición y otra, es igual al vacío. No hay ningún elemento de una partición que esté en otro. ¿Sí? Y segundo, la unión de todas las particiones es igual al conjunto del cual hice la partición. Fíjense cómo lo representa y qué distinta es la partición de una, por ejemplo, intersección o de una inclusión. Profe, Sí. ¿puede volver a decir la definición que se entienda un poco mejor como lo dice usted del apunte? La definición de partición. Sí, sí. Bueno, vamos a dibujar. Una partición, llamémosle P, de un conjunto B, ¿sí? Primero tenemos que ver cuál es el conjunto B. Supongamos que el conjunto B tiene los elementos A, B, C, D y E. Bueno, me dice que P es una partición siempre y cuando cumpla dos condiciones. La primera, si decimos que la partición P tiene las partes P1, P2, P sub n, ¿sí? Y tomamos entre ese, fíjense que eso lo representa como P sub i. Cualquier P sub i, intersección con P sub j, donde i es distinto de j, es igual al vacío. ¿Qué me está diciendo? Si agarro una partición, vamos a dibujar el conjunto B acá, y acá el A, el B, el C, el D y el E. ¿Sí? Me está diciendo que, por ejemplo, esto es una partición. ¿Por qué? Está la partición P1 y la P2. Y entre P1 y P2 no hay ningún elemento que esté en P1 y a su vez esté en P2, ni ninguno que esté en P2 y a su vez esté en P1. Pues si no, no sería una partición. ¿Está bien? Por eso me está diciendo, para I distinto de J, la intersección entre dos particiones es el conjunto vacío. O son conjuntos disjuntos, que es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Más o pero sí. menos. ¿Sí? Sería lo mismo, profe, que decir que la conjunción, no, ¿cómo sería? La intersección de dos conjuntos igual al vacío. Esto lo está diciendo, la intersección entre dos particiones es el vacío. Está bien. Está bien, pero eso no termina. Esta es una de las condiciones, me falta la otra, porque fíjese qué pasa si yo le pongo estas dos particiones. Cumple con esto. P sub i no tiene ningún elemento que tenga P sub j. Pongámosle que este se llama P sub 1. ¿Sí? Esta es la partición 1 y esta es la partición 2. La partición 1 no tiene ningún elemento de la P2 ni la P2 de la P1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Pero ahí es donde aparece la segunda. La unión entre la partición P1, unión P2, unión P, todas las que vengan, y la última, que es la P sub n, tiene que ser igual al conjunto, habríamos llamado B. Bueno, y acá me está faltando, la unión de todas no tiene el elemento C
el D, perdón, que tenía este. Ahora sí. Entonces, la unión de todas las particiones me tiene que dar el conjunto. Y la intersección entre una partición y otra tiene que ser igual al vacío. Profe, ¿y qué pasa si una partición es el vacío? No puede ser el vacío. No puede ser el O vacío. sea, la condición A, o sea que nunca se cumple. A sub I distinto del vacío. ¿Qué pasa si es igual al vacío? No, no es A sub I distinto del vacío. Es la intersección entre una partición y otra. Supongamos, acá hay dos particiones. Una tiene A y B, lo voy a poner acá arriba. P1 es igual a A y B. P2 es igual a C, D y E. ¿Dónde está el vacío ahí? Uno. Ningún lado. Entre la intersección de P1 y P2 es el vacío. ¿Qué elemento que está acá y qué elemento que está acá? Ninguno. 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 Entonces, la intersección entre P1 y P2 es igual al conjunto vacío. Fíjense, podría ser otra partición que llamara P1 a B, P2 a D y E, le borro este, ¿sí? Y P3 igual a C. Eso también sería una partición. Porque si me fijo, la unión entre P1, P2 y P3 me da B. Y además, entre P1 y P2 no hay ningún elemento en común, entre P1 y P3 tampoco, y entre P2 y P3 tampoco. Profe, ¿por qué al lado de vacío sub I puso desigual? ¿Por qué puse esto? Al lado puso que no es igual. Esas Y, son las particiones. y la partición P sub I no es igual que la partición PJ, porque si no estaría diciendo que entre PI y PI, entre P1 y P1, la intersección es el vacío. Y no es cierto. Tienen que ser particiones distintas. Por eso dice que I es distinto de J. Para I, J que van de 1 a N, siendo N la cantidad de particiones. Veo que les cuesta mucho entender Claro, lo que profe, pero dice acá. a lo mejor no ¿Ah? entendía mi pregunta. Mi pregunta era si, por ejemplo, en vez de tener A, teníamos, por ejemplo, el vacío. No No puede A. tener el vacío, una partición tiene que tener un elemento, si no, no es una partición. Era como si quisieras cortar una pizza y querés cortar la nada de la pizza. No, no, lo que pasa es que no estamos hablando de un conjunto potencia de conjuntos. No estamos hablando de un conjunto que tenga adentro elementos y conjuntos o conjuntos. Estamos hablando de un conjunto que tiene elementos, nada más. ¿Sí? Y fíjense lo que le dice, porque eso leemos en la definición. Dado los conjuntos no vacíos. No vacíos, le está diciendo, son no vacíos. Si es el vacío, ya no puedo definir lo que es partición. ¿Se entiende? Y un conjunto B, llamaremos partición de B o recubrimiento de B o conjunto cociente de B. Esto es muy importante porque después en conjunto cociente vamos a ver que lo utilizamos para minimizar autómatas en sintaxis. Es necesario aclarar que los elementos son distintos. Lo que pasa es que si los elementos son distintos, P1 conjunción, me imagino que quiere decir intersección con P2, es el vacío. No, si P1 intersección con P2 es el vacío, entonces los elementos son distintos por obligación. Pero, entonces todas las intersecciones que vamos a tener en las particiones van a ser el vacío. Sí, guarda, pero no, hablamos de una intersección de Claro, una mientras parte con sean, otra y a su vez con otra. Estamos hablando de mientras dos sean distintos los particiones elementos. y la intersección entre ellas. ¿Sí?
Por eso, fíjense que hace este gráfico y no hace un gráfico donde hay partes de uno que podrían estar en otro. La divide al conjunto en partes. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Está bien? Tiene que cumplir con las dos condiciones. ¿Sí? Fíjense, acá se lo vuelve a decir por la duda. Le hubiera quedado alguna duda. Para todo i que va de 1 a n, esa parte a su vez es distinta del vacío. No sé por qué, de dónde sacaron el vacío, porque en la definición varias veces le está aclarando que no tengan en cuenta el vacío. Porque si tengo en cuenta el vacío, toda esta definición no sirve, no vale. Claro, esa era mi pregunta, eso no entendía yo. Claro, Pero si ahora tengo el entendí. vacío no vale la definición porque inclusive estaríamos hablando de que el vacío está incluido en cualquier otro conjunto, por lo tanto me podría alterar la cardinalidad, cosa que es mentira. El vacío está incluido en cualquier otro conjunto, pero la cardinalidad de A sigue siendo la de A por más que tenga incluido el vacío siempre. ¿Mm? Bueno, entonces con esas dos condiciones tengo la partición del conjunto B. Bueno, acá pone algunas particiones, por ejemplo, L está formado por A1, A2, A3, A4 del conjunto B, y L es igual a 1, 2, 2, 3, 4, por lo tanto el 2 que está en las dos particiones no está cumpliendo con la intersección que sea disjunta, por lo tanto no es una partición de B, que no sé de qué B está hablando, si lo definió antes o qué. Lo mismo podría decir para la unión, hablar de una partición donde la unión de las particiones, el conjunto B, pero podría haber algún elemento que esté en una partición y también en otra, por lo que no es una partición. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es par ordenado y producto cartesiano. ¿Sí? Un par ordenado son dos objetos denotados, fíjense, entre paréntesis, ya no entre llaves, en donde están ordenados el primer elemento pertenece a un conjunto y el segundo a otro, pueden ser distintos o iguales, y por lo tanto al estar ordenado el par AB no es el mismo par que el BA. Lo representa con símbolos diciendo que par AB es igual al CD si y solo si el A es igual a C y el B es igual a D. Y después habla del conjunto producto o producto cartesiano. Las particiones no tienen vacío, no. Cada partición tiene elementos distintos. Sí, entre una partición y otra son distintos. Las intersecciones entre una partición y otras es el vacío, sí. Y la unión de las intersecciones no, la unión de las particiones son el conjunto B. La unión de las particiones, porque las intersecciones me acabo de decir antes que son vacías. ¿Está bien? Bien. Bueno, conjunto producto, producto cartesiano, representado como A por B, todos los pares de ordenados posibles en donde el primer elemento del par pertenece al conjunto A y el segundo al conjunto B. ¿Sí? A por B es igual a todos los pares AB tal que A pertenece a A y B pertenece a E, siendo AB un par ordenado. ¿Está bien? Podemos poner como ejemplo un conjunto A formado por los elementos X y, un conjunto B formado por 1, 2 y 3,
y el conjunto producto de A por B fíjense, pongo llave porque es un conjunto. Pero ahora, para todos los elementos cuyo primera componente es X, voy a tener tres pares ordenados que van a ser el X1, el X2 y el X3. Y teniendo como primera componente el I1, el I2 y el I3. El par tiene que estar ordenado, es decir, primero tiene que ir una componente de A y como segunda componente un elemento de B. Pero que el par X1 esté acá o esté acá es exactamente lo mismo. Podría intercambiar este I3 que está acá por este X1 que estaba primero. O sea, en un conjunto dijimos que los elementos pertenecen o no al conjunto, pero no que estén ordenados de alguna forma. Bueno, en un conjunto de pares ordenados pasa exactamente lo mismo. Tienen que estar todos los posibles pares ordenados, pero no tiene ningún orden. Lo que sí tiene orden en este caso son las componentes de cada par. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. nos tomamos 10 minutos de recreo ahora. Son 22:14, pongan Profe, en vez numeral. de tener recreo, ¿podemos terminar antes? Sí. Eso depende de lo que quiera la mayoría. Sí, 15 Sí, profe, minutitos más y nos mejor. vamos. Sí, yo no, profe. Sí, profe. Bueno, entonces pongan numeral legajo, numeral presente en el chat para que quede acreditado el presente y seguimos. Sí, nos vamos a las 1:30. Bueno, ahí fíjense que pone como conjunto A el 1, 2, 3 y como B el AB y define el producto cartesiano como 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Vuelvo a repetir, los pares tienen que estar en cualquier orden pueden estar, pero dentro del par el primer componente con el segundo tiene que estar ordenado. Por eso se llaman pares ordenados. Por supuesto, la cardinalidad de A por B va a ser igual a la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. Tanto en el caso que yo puse como ejemplo como en este, es en un caso 3 por 2 y en otro 2 por 3 es 6. Bueno, y acá es donde vienen las propiedades de las operaciones con conjunto, que yo le digo que por ahí muchos se confunden con las propiedades de la inclusión. ¿Sí? Hay un principio que se llama principio de dualidad, que habla de un teorema, ya vamos a ver más adelante, que el álgebra de conjunto es un álgebra, el álgebra de proposiciones es un álgebra, y el álgebra de Boole es un álgebra. En todos los casos, las álgebras cumplen con ciertas condiciones, que son un conjunto de elementos que toman ciertos valores, que puede ser dos, tienen una operación unaria, que es el complemento o negación, y tienen dos operaciones binarias, que son
conjunción, disyunción en lógica, unión e intersección en conjuntos y suma y producto en álgebra de Boole. Eso define las álgebras, ¿sí? Bueno, me dice que si T es un teorema del álgebra de conjuntos, el dual de T también, denotado por T asterisco, donde reemplazo, fíjense, el universal y el vacío por el vacío y el universal. ¿Sí? Y además la intersección con la unión por la unión y la intersección respectivamente también es un teorema. Me está diciendo, nada más, si usted toma el universal, el vacío, la intersección y la unión, ¿sí? Y cambia el universal y el vacío, los intercambia uno con otro, y a su vez intercambia la intersección con la unión, también es un teorema, y ese se llama T asterisco, llamado dual de T. ¿Puedes repetir? Sí, eso que está acá. Si T es un teorema del álgebra de conjunto, el dual de T, denotado T asterisco, construido reemplazando los símbolos unión, universal vacío, intersección unión de T, por vacío universal, unión intersección, respectivamente, también es un teorema. Y dice que si hubiera tres conjuntos A, B, C cualquiera, y las operaciones de negación, intersección y unión cumplen con las siguientes propiedades. Involución, A dos veces negado es A. El complemento de A del complemento de A es la mismo. ¿Sí? Eso se puede ir demostrando, por ejemplo, con diagramas de Venn. Si graficáramos el conjunto A dentro del universal rayado, el complemento sería todo lo que está afuera. Y si complementáramos lo que está rayado, sería lo que no está rayado, y es el mismo conjunto A. ¿Sí? La idempotencia, que puede ser de la intersección o de la unión, A intersección con A es igual a A, y A unión con A es igual a A. La conmutatividad también de la intersección y de la unión, A intersección con B, B intersección con A, es lo mismo, y A unión con B es igual a B unión con A. La asociativa, ahora caemos igual que como vimos como habíamos visto en conjunción y disyunción en lógica, siempre y cuando sean todas conjunciones o todas disyunciones, hay asociatividad. ¿Sí? De la intersección a intersección con B, intersección con C, es lo mismo que hacer a la intersección de B con C, la intersección con A, o a la intersección de A con B, la intersección con C, lo mismo para la unión. Habla de la distributiva, de la intersección respecto de la unión y de la unión respecto a la intersección. Ya vimos que esto también se da en conjunción y disyunción en lógica. Entonces, cuando tengo A intersección entre paréntesis B unión C, aplico la distributiva y me queda de estas dos A intersección B, unión A intersección C. Lo mismo de la unión respecto de la intersección. A unión entre paréntesis B intersección C es igual a unión B, intersección a unión C. Las leyes de De Morgan, que me dicen que A unión B todo negado es igual a A negado, intersección B negado, y A intersección B todo negado es igual a negado, unión B negado. La ley de identidad o de neutro, el elemento neutro en la unión es el vacío, a cualquier conjunto que le voy a unir el vacío me va a dar el mismo conjunto, y el de la intersección es el universal a cualquier conjunto
que le haga la intersección con el universal, me va a dar el mismo conjunto, y después está la de acotación o dominación, que acá está dominando, por ejemplo, en la unión con el universal, cualquier conjunto que le une el universal, me va a dar el universal mismo, por lo tanto está dominando el universal, y a cualquier conjunto que le haga la intersección con el vacío, me va a dar el vacío. Está dominando el vacío. Y bueno, las leyes de complemento, que A unión el complemento de A es el universal, y A intersección el complemento de A es el vacío, y que el universal negado es el vacío y el vacío negado es el universal. ¿Cómo podría hacer para demostrar alguna de estas leyes? ¿Cuál? Cualquiera. ¿Cómo las demuestro? ¿Con el diagrama de Venn? Con diagramas de Venn. ¿Sí? Entonces tomemos una, qué sé yo, cualquiera. A intersección B, no, en la distributiva está A intersección B unión C es igual a esto. ¿Sí? ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer para demostrar esto es que demostrar por diagramas de Venn que la parte izquierda es igual a la parte derecha. Entonces tomo dos diagramas de Venn. ¿Sí? Digo que este es el conjunto A, que este es el conjunto B, que este es el conjunto C, y este es el universal. Lo mismo de este lado. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es el conjunto C, y este es el universo. Y ahora empiezo a graficar. B unión C. Le voy a poner a B unión C un rayado oblicuo en negro. Entonces tengo todo lo que esté en B y además esté en C. Todo esto. Bien. Y después a A le voy a poner un rayado en rojo vertical, horizontal. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. ¿Qué rayado tiene A intersección B unión C? La del medio. Las que tienen las dos tipos de raya, ¿no es cierto? Sí. Bien. Lo voy a poner con un color verde acá. Y todo esto es lo que tiene los dos tipos de raya. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Sí. Segurísimo. Perfecto. Vamos por el otro lado. Me dice A intersección B. Le voy a hacer un rayado en rojo vertical. Perdón, horizontal. A intersección C le voy a hacer un rayado en azul vertical. No se nota mucho el azul, así que voy a cambiar el color. A ver, un marrón. ¿Sí? A intersección C
es lo que está rayado en vertical en marrón. ¿Y cuál sería la unión entre A intersección B y A intersección C? Las dos ¿Está en el marcadas. centro, profe? Todo lo Las que pintado. tiene, acuérdense, si tiene el rayado horizontal en rojo o el rayado vertical en marrón, eso es. Y ahí es donde pongo, qué sé yo, en otro color podría ser Verde. sí, verde, ¿sí? Y veo que es igual que el conjunto que tenía antes. ¿Bien? Sí. Esa es una Sí. forma de demostrar por diagramas de Venn las igualdades. Bueno, vamos a ver otra ley que no está acá, pero que sirve. Perdón, lo borré. ¿Estaban copiando? Bueno, pero lo pueden hacer si no, No. no es tan difícil. Hay una ley que se llama ley de absorción, tiene dos formas, ¿sí? A unión, A intersección B es igual a A, esa es una forma, y A intersección A unión B igual a A es la otra forma, ¿sí? Vamos a demostrar esta que está a la izquierda o la que está a la derecha, es lo mismo. Por supuesto que del otro lado de la igualdad yo tengo dos conjuntos, A y B nada más, donde acá está A, acá está B, acá está el universal, y me dice que A es todo lo que está rayado en horizontal, en negro. ¿Bien? Esa sería la parte derecha. Y la parte izquierda me señala primero lo que está entre paréntesis. Vamos a poner el A, vamos a poner el B, y me habla de la intersección de A con B, que le podemos poner un rayado en rojo vertical, A intersección B, que es lo que está rayado en rojo en vertical. Y por el otro lado, unión con A, que le puedo hacer un rayado en azul horizontal. Es lo mismo. Ahora, cuando hago la unión de lo que está rayado en horizontal con lo que está rayado en rojo en vertical, es lo mismo que el conjunto A que tengo rayado en negro acá en horizontal. Ahí estoy demostrando que esto lo pueden poner así para que quede claro si les piden demostración, cosa que no creo porque les vuelvo a repetir, no se está pidiendo demostración. O sea, pero si me dijeran cómo graficar o representar el conjunto A, unión A intersección B, es, por un lado, todo lo que está rayado así, más, puedo poner el más, ¿no? Lo que está rayado así. Y si no, el O, la letra O. Y si no, unión. Todo eso vale lo mismo. ¿Cómo se llama esa propiedad? Es la ley de absorción. Absorción. Esto vale para el álgebra de Boole, para el álgebra de conjuntos y para el álgebra de proposiciones. Si acá pusiera A
disyunción con A, conjunción con B, o P, disyunción con P, conjunción con Q, sería igual a P. A ver, don Nico France, ¿qué es lo que le pasa? ¿Que está poniendo Nash, Easy? ¿Qué quiere ir de compra? No, es una forma de decir que la entendí. Que se entiende. Bien, Que es fácil. bueno. Bueno, son 22 y 32 y terminamos con el apunte de la unidad de conjuntos. Así que si alguien quiere preguntar algo, que pregunte. Si no, solo queda si queda alguna duda. Y bueno, y tenemos el martes que viene, que va a ser el último antes del parcial, para también consulta o repaso, ya empezar con la unidad 5. Todo, profe. Hasta luego. Pongan numeral legajo, numeral absorción en el chat. Sí, hasta ahora es presencial, el 7 sábado, no sabemos todavía. Oiga, Tisera tiene que poner numeral legajo, numeral absorción. Sí, disculpe, lo puse sin querer. Y bueno, va a ser presencial, pero todavía no está determinado a qué hora. Cuando tengamos la hora, las aulas están reservadas todo el segundo piso, todo el edificio Inchaurrondo y todo el edificio Malvinas. ¿Y la Bueno, clase del profe. martes va a ser presencial también? Todavía creo que no, las clases no van a empezar la semana del 2, sino las del 9, por ahora, porque bien. no están consiguiendo aulas para tantos alumnos. Perfecto, profe. De Gracias. nada, hasta Que luego. tenga buena Gracias, noche. profe, gracias. Buenas noches, hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. De nada, hasta luego. Chao, profe, muchas gracias.